A ver, si hablamos de programar el algoritmo de Kruskal o el de Prim, desde la perspectiva de cómo manipularlos, pienso que el algoritmo de Prim es más sencillo, dado que lo único que tenemos que ver es pesos de aristas y no tanto si se forman elementos que aún no sabemos cómo identificar desde el sentido de programación. Es decir, el algoritmo de Kruskal se basa en que nosotros seamos capaces de identificar ciclos. Aquí no, aquí nada más tenemos que buscar aristas con peso mínimo, ¿sale? Y asegurarnos que estén unos vértices dentro de un vértice esté dentro del árbol y otro vértice esté fuera del árbol. Veamos, si nosotros pensamos en algo así como construir una matriz de inicio como la teníamos en Floyd-Warshall, ¿de acuerdo? En Floyd-Warshall, en Floyd-Warshall, nosotros comenzamos con una matriz de costos iniciales, ¿de acuerdo? Pero en realidad de esa matriz de costos, pues simplemente nos indicaba, eh, dado una posición IJ, ¿de acuerdo? ¿Cuál era el costo de recorrer la arista I a la arista J? Entonces tenía un costo, el IJ, si había enlace entre el IJ, o era infinito o era cero. Nosotros podríamos marcar como infinitos o como ceros, las de un vértice hacia sí mismo, ¿de acuerdo? No tendríamos problemas con trabajar esta matriz para nuestro objetivo, porque ya sabemos que en la posición IJ se encuentra el costo de viajar. Y los costos infinitos, pues, no sirven porque son demasiado grandes para que los podamos considerar. Recuerden que estamos buscando el más pequeño. Luego, entonces, en la primera entrada podríamos colocar los elementos que pertenecen a la posición de los vértices en el árbol. Y aquí tendríamos los elementos que pertenecen al grafo menos este, los vértices del árbol, ¿de acuerdo? Esto nos permitiría trabajar con dos conjuntos donde solamente tengamos los números o los elementos correspondientes a los vértices del árbol, ¿de acuerdo? Y el otro correspondiente a los vértices que aún están en el grafo que no han entrado al árbol. Básicamente esa sería la idea del por qué tomamos los costos. Es decir, eh, si nosotros empezamos a numerar, como lo hicimos aquí, desde 0 hasta el último vértice, que sería desde el 0 hasta el 14, considerando que tenemos 15 vértices, ¿de acuerdo? Entonces, BDG de inicio pues, sería una lista con los números 0, 1, así hasta el último vértice. 14 en este caso, en un caso general. ¿De acuerdo? Y BDT, pues sería una lista vacía, porque pues, originalmente el algoritmo de Prim nos marca que es una lista vacía, junto con la idea de que el conjunto de aristas también sería una lista vacía. ¿De acuerdo? Después, pues hablando de iniciar arbitrariamente, podríamos iniciar pues, siempre con 0, da lo mismo, todos van a pasar por ahí, ¿de acuerdo? Y entonces podríamos hacer, programando el segundo paso, sería hacer como que BDT y algo así como punto append, y vamos a agregarle el 0.
y en BDG punto remove, vamos a quitarle el 0, ¿de acuerdo? Es decir, el elemento que, pues, que esté etiquetado con 0, ¿sale? Eso lo que permitiría es que pues acabamos de quitar este elemento de aquí y se quedan todos los demás, ¿de acuerdo? Y lo que tendríamos que hacer sería un for i in BDT, es decir, que recorra todos los elementos del árbol, y otro for j in BDG, porque en el BDG están todos los elementos que em, pertenecen al grafo G, pero que no están en el conjunto de vértices de T porque los estamos removiendo constantemente. ¿De acuerdo? Esa sería básicamente pues, como que la idea de esto. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que vamos a hacer aquí? Pues vamos a buscar, vamos a crear o buscar el mínimo de D en la matriz eh, D en las posiciones I, J. ¿Sale? Obviamente, pues no nos va a señalar ningún elemento dentro de la diagonal, porque los números siempre son diferentes. Recordemos que eran 0 en la diagonal. Y los infinitos pues, no nos los va a considerar porque son números muy grandes, ¿de acuerdo? Entonces, estos no están siendo considerados. Entonces, en realidad va a estar buscando el mínimo de las aristas que existen, ¿de acuerdo? Entonces, está buscando el mínimo y una vez que identifique el mínimo, ya tenemos valores para i. Una vez que identifique el mínimo, pues hacemos i min como el mínimo, ¿de acuerdo? Y j min, j min, suena divertido, como el mínimo de este for. Y entonces lo que hacemos es, pues ya que identificamos estos dos valores, ¿sale? Estamos seguros o estamos de acuerdo que el i pertenece a BT porque pues son los vértices que ya están en BT, ¿de acuerdo? Y B, el J pertenece a BG porque pues, están recorriendo todos los elementos de BG. Esto lo que nos está tratando de decir es que nosotros somos capaces de identificar el vértice que vamos a agregar y la arista pues simplemente es la que tiene estos dos vértices finales. Entonces, fuera de los for, ¿sale? Fuera de los for tendríamos que escribir algo así como edt, si lo llamamos edt, edt.append, es decir, le estamos agregando una lista que contiene dos elementos, i y j, que esta es una arista, ¿de acuerdo? Cuyo costo pues está almacenado en esta matriz D. Ya que almacenamos esa, lo que vamos a hacer es, en vez de t.append, agregamos j, y en vez de g.remove, removemos j. ¿De acuerdo? Porque ahora este vértice entra a t y este vértice sale de g. ¿De acuerdo? Básicamente eso sería a grosso modo. Ahora, lo que estamos haciendo es pasar de, de G a T los vértices J, pues uno a uno, ¿de acuerdo? Entonces, en realidad, lo que tenemos que hacer es meter todo esto dentro de un while, mientras que pues lo que vamos a hacer es pasar todos los vértices de G a T, porque lo que queremos es que pues, el conjunto sea igual, ¿de acuerdo? Luego entonces, lo que estamos buscando es que BG quede vacío.
Así pues, lo que necesitamos es asegurarnos que BG pues quede vacío y eso lo podemos calcular mediante el tamaño, ¿vale? Es decir, aquí el truco en el while va a estar que lo vamos a repetir esto, mientras que la longitud de BDG sea mayor que 0, ¿de acuerdo? Porque en el momento en el que sea igual a 0, pues se habrá, pues se habrá terminado. Todos los vértices habrán pasado de BG a BT. ¿De acuerdo? ¿Sale? Más o menos, ¿dudas? ¿Queda más o menos clara la idea del pseudocódigo? Sí, profe, más o menos. Aquí es importante señalar que no sé si según yo existe este comando, pero no estoy seguro de que se ocupe así. ¿Sale? Entonces sí es algo que tendríamos que revisar la próxima clase, pero la idea es más o menos esta, grosso modo, ¿de acuerdo? Entonces, lo que les propongo es lo siguiente. Construyan la matriz D correspondiente a este grafo, ¿de acuerdo? Ya sabemos cuál es el árbol de expansión y cuáles son sus variantes. Una variante está que se vaya por acá y otra variante está en que se vaya por acá. Entonces, como ya tenemos las variantes, ya podemos más o menos decidir por dónde nos va a dar el resultado, ¿de acuerdo? Y pues a partir de eso, nosotros podemos empezar ya con la matriz y con la solución, podemos empezar a ver si el código que programemos nos va a funcionar para cualquier caso. ¿De acuerdo? Si nos sale bien, entonces significa que lo estamos programando de manera adecuada. Tendremos que programar o hacer otro ejercicio sencillo, palero, para que lo podamos sacar bien. ¿De acuerdo? Pero la idea es que empiecen a hacer un TXT, o más bien la codificación de la matriz D, llámenla la matriz D y con todo el arreglo correspondiente, para que podamos trabajar en esto. Ya saben cómo construir esas matrices, entonces con esto y junto con el código, yo creo que sacamos adelante esto rápido. ¿Sale? Entonces, ¿dudas hasta aquí? ¿Problemas? ¿Preguntas? No, profe. Perfecto. Entonces se queda de tarea construir de este grafo la matriz de costos, ¿sale? Para que podamos continuar con esto. Y mañana ya en conjunto hacemos la programación. Yo les recomendaría que lo fueran intentando para ver qué sucede. Pero pues mientras vamos a detenernos hasta aquí.